El veterano Ethan Vance regresó a casa solo para enterrar el pasado, pero su leal perro militar Max tenía otros planes. Ignorando todas las órdenes, Max lo llevó al sótano olvidado y comenzó a arañar desesperadamente una pared en blanco. El extraño comportamiento del perro obligó a Ethan a prestar atención. Golpeó la pared y un sonido hueco e inusual resonó de vuelta. Se dio cuenta de que un secreto que su distante padre había escondido durante años estaba justo bajo sus pies. La decisión de derribar esa pared revelaría un sacrificio silencioso, cambiando todo lo que había creído sobre su padre. El teléfono sonó con ese tipo de pitido estridente e insistente que se sentía fuera de lugar en la quietud silenciosa del pequeño apartamento de Ethan. Había estado limpiando su rifle en la mesa desgastada de la cocina, un ritual de cuidado meticuloso que lo había seguido desde el ejército hasta la calma desorientadora de la vida civil. El aroma del aceite para armas era familiar, tranquilizador. El teléfono no lo era. Respondió el cuarto timbrazo, su voz un barítono bajo y neutral. Vance. Ethan, soy Ben Holloway. La voz del otro lado era áspera, curtida por la sal marina y más de 60 años de inviernos de Maine. Era una voz que Ethan no había escuchado en más de una década, pero que reconoció instantáneamente. Señor Ben, una figura de mi infancia, un hombre con manos nudosas como madera flotante que era dueño de la ferretería del pueblo. Señor Holloway, dijo Ethan, su postura enderezándose instintivamente, ha pasado mucho tiempo. Hubo un suspiro pesado, un sonido que parecía cargar el peso de todo el océano Atlántico. Lamento ser quien te diga esto, hijo. Es tu padre, Samuel. Falleció esta mañana. Su corazón. El doctor dijo que fue pacífico. Ethan se quedó perfectamente quieto. La noticia no lo golpeó como una ola, sino como un silencio repentino y mortal, el tipo que sigue a una explosión distante. No sintió nada, un vacío hueco donde debería estar el dolor. Miró sus manos, firmes y limpias sobre las partes del rifle. Entiendo, dijo, las palabras sonando extrañas en su boca. Los arreglos están siendo manejados por la oficina municipal, continuó Ben, su voz gentil. Pero la casa, alguien necesita... Bueno, eres su pariente más cercano, Ethan. Pensé que deberías saberlo de un amigo. Gracias, señor Holloway. Agradezco la llamada. Era un buen hombre, Ethan. Silencioso, pero un buen hombre. Ethan no respondió. Terminó la llamada y colocó el teléfono de vuelta en su base con un clic silencioso. Por un largo momento simplemente se quedó ahí, un fantasma en su propia vida. Luego se movió, no con emoción, sino con la escalofriante eficiencia de un soldado al que le han dado una nueva misión indeseable. Empacar la camioneta. Asegurar el equipo. Objetivo final, casa. Su único compañero en el largo viaje hacia el norte fue Max. Max era un pastor alemán de 8 años, un perro militar retirado cuyo pelaje color sable era un tapiz distinguido de gris, plateado y negro. Su hocico estaba escarchado de blanco, pero sus ojos eran de ámbar inteligente y agudo sin perderse nada. Era un profesional silencioso y estoico, muy parecido al hombre a su lado. Max yacía en el asiento del pasajero de la camioneta pick-up, su gran cabeza descansando sobre sus patas, su respiración un suave contrapunto rítmico al zumbido de la carretera. Era la única criatura viviente a la que Ethan se había permitido acercarse en 15 años. Las millas se disolvieron bajo las llantas de la camioneta. Ethan condujo con una intensidad concentrada, su mirada fija en el camino adelante, como si tratara de superar el destino. Había pasado 15 años en el ejército de los Estados Unidos, ascendiendo los rangos, coleccionando condecoraciones y construyendo un muro de disciplina y distancia alrededor del niño que solía ser. Se había alistado a los 20 años, no por un impulso de patriotismo, sino como un acto de escape. Estaba huyendo de una casa en la costa de Maine y del silencio sofocante del hombre que vivía ahí. Mientras el paisaje cambiaba de las colinas onduladas del sur
a los densos bosques oscuros de pinos de Nueva Inglaterra, una tensión familiar se enroscó en su estómago. El aire se hizo más frío, más agudo. Bajó la ventanilla y el aroma de sal y pino lo golpeó. Un olor tan atado a su pasado que se sintió como un golpe físico. Había dejado este lugar en el verano de 2010, un niño de 20 años con un contrato de alistamiento recién firmado, desesperado por probar que era algo más que una decepción. Ahora, a los 35 años, Ethan Vance estaba regresando. Era un hombre delgado y duro, con cabello castaño corto y una cara que había sido curtida por el sol y el estrés, no por el rocío marino. Se cargaba con un control rígido, una quietud aprendida en lugares donde los movimientos repentinos podían costarte la vida. Pero debajo del exterior del soldado, el niño de 16 años se agitaba, aterrorizado de los fantasmas que estaba a punto de enfrentar. El recuerdo surgió sin ser convocado, tan nítido y claro como el día que pasó. No era el evento en sí mismo, el chirrido de llantas en el pavimento mojado, el crujido nauseabundo del metal, las luces parpadeantes pintando la noche lluviosa en trazos de rojo y azul. Era lo que vino después. El largo y silencioso viaje a casa desde la estación del sheriff con su padre. Samuel Vance no había dicho ni una sola palabra. Simplemente había conducido, sus nudillos blancos en el volante, su mandíbula puesta como granito. Ethan, temblando y avergonzado en el asiento del pasajero, había rezado para que su padre gritara, para que se enfureciera, para que lo golpeara. Cualquier cosa habría sido mejor que el aterrorizante silencio absoluto. Ese silencio se había convertido en el nuevo idioma de su hogar. Llenaba los pasillos, se sentaba entre ellos en la mesa del comedor y resonaba en los espacios donde el amor y el perdón deberían haber estado. Ethan lo interpretó como condena, un juicio final dictado sobre él. Era un fracaso, una desgracia. El ejército, con sus reglas claras, sus comandos fuertes y su propósito definido, había sido su salvación. Ahí no había silencio. Finalmente tomó la carretera costera familiar. El pueblo era justo como lo recordaba, aferrado a la orilla rocosa como una lapa obstinada. Pasó por el puerto, por la ferretería de Holloway, y finalmente tomó el sendero de grava que llevaba a la casa. Se alzaba en un pequeño acantilado con vista al agua, una estructura de madera de 2 pisos que una vez había sido pintada de un blanco nítido. Ahora la sal y las tormentas la habían desgastado hasta un gris cansado y descascarado. Se veía más pequeña de lo que recordaba, encorvada contra el viento, solitaria y fría. Max gimió suavemente en el asiento del pasajero, sintiendo el cambio en su amo. Los ojos ámbar del perro estaban fijos en Ethan, una pregunta silenciosa en su mirada. «Está bien, muchacho», murmuró Ethan, su voz tensa. «Solo es un lugar». Pero no era solo un lugar. Era una tumba de recuerdos que había tratado de enterrar. Estacionó la camioneta, el silencio del motor reemplazado por el grito de gaviotas y el estrépito distante de las olas. Se bajó, sus botas crujiendo en la grava, y caminó hacia la puerta principal. La llave estaba exactamente donde siempre había estado, bajo una piedra suelta junto a los escalones del porche. Algunas cosas nunca cambiaban. La puerta se abrió con un gemido. El aire que lo golpeó estaba rancio, frío y espeso con el olor de polvo, madera vieja y algo más, el aroma persistente de la soledad. Entró, Max cerca de sus talones, y cerró la puerta detrás de él. El clic del pestillo sonó final. Se quedó en la entrada, dejando que sus ojos se ajustaran a la penumbra. Nada había sido movido. La misma silla desgastada se sentaba frente a la chimenea apagada. La misma fotografía descolorida de su madre, quien había muerto cuando él tenía 10 años, se sentaba en la repisa de la chimenea. Su padre había sido un hombre de rutina, de permanencia. La casa era un museo de su vida y del fracaso de Ethan.
tenía su plan de misión. Una operación de 3 días. Día 1. Exploración inicial y evaluación. Día 2. Limpiar y empacar cualquier efecto personal de valor. Día 3. Contactar a un abogado, firmar los papeles y poner la propiedad en venta. Liquidaría el activo. Cortaría la conexión final con este pasado que lo había perseguido durante casi 2 décadas y se alejaría limpio. Era una estrategia fría y práctica, la única forma que sabía cómo sobrevivir. Dejó su bolsa de lona junto a la puerta. Max lo miró, sintiendo la batalla interna. Ethan se agachó y descansó una mano en el cuello fuerte del perro, sus dedos hundiéndose en el pelaje espeso. «Solo unos días, Max», susurró, más para sí mismo que para el perro. «Luego nos vamos». Pero mientras el profundo silencio de la casa se asentó a su alrededor, supo que no sería tan fácil. Este no era territorio enemigo que pudiera conquistar y abandonar. Este era el hogar y sus fantasmas ya se estaban cerrando sobre él. La primera mañana en la casa fue pesada con un silencio frío y húmedo que la pálida luz solar acuosa no podía penetrar. Ethan había despertado antes del amanecer, un hábito grabado por 15 años de rutina militar. Yacía en la cama de invitados grumosa, escuchando a la casa asentarse a su alrededor. Cada crujido y gemido, un susurro del pasado. Junto a la cama, Max ya estaba despierto, sus ojos ámbar, observando a su amo, su cola dando un solo golpe suave contra el suelo. Después de un desayuno de barras de proteína y café negro, Ethan comenzó su misión. Operación Barrido Limpio. Abordaría la casa habitación por habitación, clasificando qué conservar, qué donar y qué tirar. Comenzó con la sala de estar, un espacio dominado por la vieja silla de su padre y una chimenea de piedra que había estado fría durante años. Puso una sábana blanca sobre la silla, un gesto que se sintió más como amortajar un cuerpo que proteger muebles. El trabajo era metódico y físico. Bajo las cortinas polvorientas, la tela desmoronándose en sus manos. Limpió la repisa de la chimenea, su trapo moviéndose sobre el contorno rectangular tenue donde la fotografía de su madre había estado. La había empacado cuidadosamente en una caja marcada «Conservar». Mientras trabajaba, la casa comenzó a hablarle, no en palabras, sino en recuerdos, fragmentados y persistentes. Recogiendo un par de guantes de trabajo de cuero desgastados de su padre de una mesa lateral, una imagen surgió en su mente. Tenía 9 años, irrumpiendo para contarle a su padre sobre el barco modelo que había terminado. Samuel había llegado a casa de un largo día en el barco pesquero, oliendo a sal y diésel. Había escuchado, su cara cansada e ilegible, y cuando Ethan terminó, simplemente había sentido, tomado su periódico, y la conversación había terminado. En ese momento, Ethan había sentido una punzada de decepción. Había interpretado el silencio no como agotamiento, sino como desinterés. Se movió a las estanterías, una colección de manuales prácticos sobre motores de barcos, carpintería y patrones climáticos con algunos libros de bolsillo gastados metidos entre ellos. Sacó un volumen grueso sobre reparación de motores diésel. Recordó tener 12 años, viendo a su padre trabajar en el motor del Sea Star. Ethan había querido ayudar, aprender, pero Samuel había comunicado solo en gruñidos y gestos, señalando la llave que necesitaba, negando con la cabeza ante un movimiento incorrecto. Nunca explicó lo que estaba haciendo. Nunca invitó a Ethan a su mundo de conocimiento mecánico. El niño había rápidamente se retirado, sintiéndose torpe y estorbando. Aprendió entonces que su padre era un hombre de acción, no de palabras. Su amor, si existía, era un idioma que Ethan no podía entender. Durante toda la mañana Max estaba inquieto. El perro, usualmente una imagen de disciplina calmada, se negaba a asentarse. Siguió a Ethan de un extremo de la habitación al otro, sus garras haciendo suaves sonidos de clic en los pisos de madera dura. Se acostaba por un momento, luego se levantaba de nuevo.
paseando un círculo inquieto antes de soltar un gemido bajo, casi inaudible. «Tranquilo, muchacho. Cálmate», comandó Ethan suavemente. Max obedecería por un minuto, sus orejas erguidas, su mirada barriendo la habitación. Pero su ansiedad era un zumbido bajo que llenaba el silencio, y pronto estaría de pie otra vez, su nariz al suelo, olfateando intensamente a lo largo de los zócalos como si rastreara un aroma invisible. Al mediodía, Ethan había limpiado la mayor parte de la sala de estar, clasificando los artículos en cajas etiquetadas y ordenadas. Encontró un pequeño cofre de madera metido en la parte trasera de un armario. Abrió la tapa rígida a la fuerza. Adentro, anidadas entre documentos viejos y recibos, había pilas de fotografías sostenidas juntas por bandas de goma quebradizas. Se sentó en el suelo, apoyándose contra la pared, y comenzó a revisarlas. Max se acercó y descansó su cabeza pesada en la rodilla de Ethan, sintiendo un cambio en el estado de ánimo de su amo. Las fotos eran una crónica de una vida vivida en tonos serios y severos. Estaba Samuel de joven, delgado y fuerte, parado orgullosamente frente a la casa recién construida. Su cara, seria. Estaba Samuel con la madre de Ethan, una mujer bonita con una sonrisa brillante. En la foto, su padre tenía un brazo alrededor de ella, pero su expresión era reservada, sus ojos mirando a algún lugar más allá de la cámara. Incluso en momentos de aparente alegría, parecía estar reteniendo algo. Luego vinieron las fotos de Ethan. Ethan como un niño pequeño, dando sus primeros pasos en el césped, con Samuel, una figura vigilante y seria en el fondo. Ethan a los 7 años, sosteniendo su primer pez, una sonrisa orgullosa en su cara. Samuel estaba junto a él, sosteniendo la caña, su expresión severa como si instruyera en lugar de celebrar. Había fotos de cumpleaños, de eventos escolares, de viajes familiares a la playa. Todas eran iguales. Ethan, un niño buscando aprobación, y Samuel, un padre que estaba presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Una amargura dolorosa se extendió por el pecho de Ethan. Ordenó la pila, sus dedos moviéndose más rápido, más desesperadamente. Estaba buscando una cosa. Solo una foto, un solo cuadro, donde él y su padre se estuvieran mirando, compartiendo una risa, un momento de conexión genuina y sin guardia. Una foto que probaría que toda su narrativa de la infancia estaba equivocada. No encontró nada. Había docenas de imágenes, años de su vida capturados en papel descolorido, y en cada una, la cara de su padre era una máscara de deber solemne. El hombre en estas fotos era un proveedor, un protector, un maestro, pero no era un amigo, no era un compañero. Era una figura de autoridad distante y silenciosa. La dolorosa certeza se endureció en el pecho de Ethan. No había estado equivocado, no había malinterpretado el silencio de su padre. Era exactamente lo que parecía, un vasto espacio vacío donde debería haber estado el afecto. Apiló ordenadamente las fotos, las puso de vuelta en el cofre y cerró la tapa con un chasquido decisivo. Mientras se levantaba, notó que Max ya no estaba a su lado. El perro estaba parado al otro extremo de la entrada, junto a una puerta estrecha que Ethan sabía que llevaba al sótano. Era un espacio húmedo y mohoso, usado para almacenamiento, un lugar al que su padre rara vez había ido y siempre le había advertido que se alejara, citando las escaleras tambaleantes y el riesgo de arañas. Max ahora estaba completamente enfocado en la puerta, su cuerpo tenso, sus orejas erguidas. Estaba olfateando intensamente la grieta a lo largo de la parte inferior, un gemido bajo y persistente saliendo de lo profundo de su pecho. «Max, déjalo», dijo Ethan, su voz aguda con una irritación repentina e irracional. «No hay nada ahí abajo». Max lo ignoró. Levantó una pata y arañó ligeramente la madera vieja, su gemido volviéndose un poco más fuerte, más insistente. Miró hacia atrás a Ethan, sus ojos ámbar llenos de una urgencia extraña, antes de volver su atención a la puerta. Una frustración profunda y silenciosa se asentó sobre Ethan. Había venido a casa para enterrar a su padre, pero se sentía como si la casa misma, con sus memorias resonantes y su perro inquieto extraño, estuviera tratando de desenterrar fantasmas que él quería que permanecieran enterrados para siempre.
La frustración, fría y aguda, cortó a través del estado de dolor entumecido de Ethan. Durante la mejor parte de una hora, Max había sido una estatua de enfoque obsesivo, todo su ser dirigido a la puerta del sótano. El gemido bajo y persistente estaba comenzando a irritar los nervios de Ethan, un sonido plañidero en una casa ya demasiado llena de fantasmas. Había tratado comandos, tanto suaves como firmes, pero el perro era inmovible. «Bien», finalmente espetó Ethan, la palabra resonando en la entrada silenciosa. «¿Quieres ver el sótano? Vamos a ver el sótano». Agarró una linterna pesada de un gancho junto a la puerta, el metal frío, un peso familiar en su mano. Giró la vieja perilla de latón y tiró. La puerta se abrió con un largo chirrido prolongado de protesta de sus bisagras, liberando una ola de aire fresco y mohoso que olía a tierra húmeda, moho y el tenue sabor metálico del óxido. Las escaleras de madera que llevaban abajo eran empinadas y estrechas, tal como las recordaba. La advertencia de su padre sobre su estado tambaleante había sido una subestimación. Gemían y se movían bajo su peso. Descendió cuidadosamente, el haz de la linterna cortando un círculo brillante a través de la oscuridad opresiva. Max lo siguió tan cerca detrás que su nariz prácticamente tocaba el talón de Ethan, su confianza usual reemplazada por una energía tensa y decidida. El sótano era una caverna de cosas olvidadas. Las paredes de la fundación de piedra lloraban con humedad y el techo bajo era una red de telarañas espesas y tuberías expuestas. Era un cementerio para las herramientas y equipo de la vida de su padre como pescador. Pilas de redes viejas, sus flotadores de corcho como cuentas fosilizadas, yacían enredadas en una esquina. Una pila de trampas para langostas se apoyaba contra una pared, sus listones de madera deformados y grises. Era exactamente como esperaba. Un espacio húmedo y desorganizado sin nada de valor. Nada que ver. Barrió el haz de la linterna alrededor de la habitación, la luz brillando en una botella perdida o una pila de cadenas viejas. «¿Ves, muchacho?», dijo, su voz plana. «Nada. Solo basura. Ahora vamos». Pero Max no le prestó atención. El perro completamente ignoró el resto de las vistas y olores del sótano. Caminó con un propósito singular hasta la pared del fondo, una sección de tablas expuestas entre los soportes de piedra. Apilado al azar contra ella, había una colección de equipo marítimo oxidado, un gancho de hierro pesado, una boya abollada y varios rollos de cuerda rígida y curtida. Esta era la fuente de la fijación de Max. Su inquietud, que había sido un zumbido bajo arriba, ahora alcanzó su punto máximo en una señal clara y aguda. Comenzó a caminar de ida y vuelta en el pequeño espacio libre frente a la pared, su cola baja y rígida. Empujó su nariz en las grietas entre las tablas de madera, olfateando con una intensidad que hacía temblar todo su cuerpo. Luego, soltó un gemido que ya no era solo ansioso, sino suplicante. Era un sonido de urgencia profunda, un sonido que Ethan solo había escuchado de él en el campo cuando el perro había localizado algo vital. «Max, vamos. Es un nido de ratas. Eso es todo», dijo Ethan, tratando de racionalizar el comportamiento extraño del perro. «Hueles un ratón». Max lo miró, sus ojos ámbar amplios, y soltó un ladrido agudo y único. No era un sonido agresivo, sino un reporte claro y autoritativo. «Aquí, presta atención, aquí». Luego se volvió de nuevo a la pared y, levantando una pata, comenzó a arañar suavemente la madera. Ethan suspiró, una respiración profunda y cansada. Estaba cansado de la casa, cansado de los recuerdos, y ahora cansado de la obsesión inexplicable de su perro. Durante 15 años, había confiado en los instintos de este animal con su vida. Max había sido entrenado para detectar cosas no vistas, para encontrar lo oculto y lo peligroso. Pero este era un sótano húmedo en Maine, no una aldea polvorienta en Afganistán. Aún así, el hábito de la confianza era difícil de romper, y francamente, la persistencia del perro se estaba volviendo imposible de ignorar. Tal vez si solo probara que no había nada ahí, Max finalmente se calmaría. Está bien, entiendo», murmuró, poniendo la linterna en una caja de madera para que iluminara el espacio. «Veamos de qué se trata todo este alboroto.
Agarró el gancho pesado y la boya, moviéndolos a un lado. Dejaron contornos oscuros y limpios en el suelo polvoriento donde habían estado durante años. Luego comenzó a desenredar los rollos rígidos de cuerda. Mientras trabajaba, podía sentir la mirada intensa de Max sobre él, sentir la energía esperanzada y ansiosa del perro llenando el pequeño espacio. Con el área despejada, se enfrentó a la pared misma. Estaba hecha de tablas gruesas de pino toscamente cortadas, oscurecidas por la edad y la humedad. No había nada notable sobre ella. Se veía exactamente como las otras secciones de madera del sótano. Pasó una mano sobre la superficie, sintiendo el grano rugoso y las cabezas de clavos oxidados. Estaba a punto de darse la vuelta, de decirle a Max que el juego había terminado, pero algo lo hizo dudar. Una anomalía de por vida de entrenamiento, tal vez. Se ha reportado una anomalía. Investigar. Hizo un puño con su mano y golpeó ligeramente en el centro de la pared. El sonido que regresó estaba mal. No era el ruido sordo y denso de madera contra una fundación de piedra. Era un golpe seco y resonante. Estaba hueco. Ethan se quedó congelado. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte, moviendo su puño unos pies a la izquierda. Golpe sordo, sólido. Unos pies a la derecha. Golpe sordo, sólido. Regresó al centro. Golpe, hueco. Un bolsillo distinto e inconfundible de espacio vacío del tamaño de una puerta. Una sacudida eléctrica y extraña lo recorrió. La molestia fue instantáneamente reemplazada por una curiosidad aguda y ardiente. Se agachó, examinando las tablas con un ojo crítico nuevo. Se veían idénticas al resto, pero ahora podía ver lo que se había perdido. Las costuras entre estas tablas centrales eran casi invisiblemente ajustadas. El trabajo de una mano cuidadosa. Y no había cabezas de clavos aquí. Estas tablas no estaban fijadas a la fundación. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se levantó y exploró la colección desordenada de herramientas de su padre, apoyadas contra una viga de apoyo cercana. Sus ojos se posaron en una barra palanca larga y resistente, su extremo desgastado y aplanado por años de uso. Se sintió pesada y poderosa en sus manos, una herramienta hecha para revelar cosas. Regresó a la pared y medió el extremo plano de la palanca en una costura diminuta. Puso su peso en ella. La madera vieja gimió en protesta. Con un crack agudo, la tabla se astilló ligeramente, pero se mantuvo firme. Reposicionó la palanca, encontró un mejor punto de apalancamiento y empujó de nuevo. Esta vez un clavo chilló mientras era arrancado de su anclaje oculto. La parte superior de una tabla saltó hacia afuera, balanceándose hacia adentro una pulgada. Polvo y el aroma de madera seca y antigua llenaron el aire. Max gimió de nuevo, un sonido de aliento ahora. Ethan trabajó con una energía frenética, su respiración viniendo en ráfagas entrecortadas. Ya no era solo un hijo limpiando una casa, era un explorador al borde de un descubrimiento. Trabajó la palanca por la costura, y con un tirón final y desgarrador, toda la sección de tablas se liberó, balanceándose hacia adentro en la oscuridad como una puerta. Se quedó atrás, respirando pesadamente, sus nudillos blancos en el mango de la palanca. Era una puerta perfectamente oculta y magistralmente hecha, construida en la misma fundación de la casa. Miró fijamente en la abertura de oscuridad absoluta, su mente corriendo, incapaz de procesar la realidad de ello. Todos esos años, todas esas cenas silenciosas y pasillos vacíos, y esto estaba aquí, oculto bajo sus pies. Un secreto que su padre se había llevado a la tumba. Max ahora estaba calmado, sentado pacientemente al lado de Ethan, su deber cumplido. El rastro los había llevado aquí, y ahora dependía de Ethan caminarlo. Por un largo momento, Ethan no se movió.
Se quedó en el suelo de piedra húmedo del sótano, la barra de hierro aún pesada en su mano, y miró fijamente el rectángulo de oscuridad absoluta que acababa de revelar. El aire que se filtraba desde la abertura no era el aire húmedo y mohoso de la bodega, era algo más completamente. Un aroma seco y limpio que llevaba una pista de aserrín y algo cálido y resinoso. Era el fantasma de un bosque. Max, quien había sido el catalizador de todo este extraño giro de eventos, ahora estaba perfectamente calmado. Se sentó al lado de Ethan, su respiración pareja, y miró a su amo como diciendo, «¿Ves? Te dije que algo estaba aquí». Tomando una respiración estabilizadora, Ethan apoyó la palanca contra la pared, recogió la linterna y dirigió su haz poderoso hacia la apertura. La luz no reveló otra cámara húmeda de paredes de piedra. Iluminó un solo escalón de madera limpia. Dudó por solo un segundo más. Había violado la defensa exterior del secreto de su padre. No había vuelta atrás ahora. Se inclinó a través de la apertura, agachándose ligeramente para pasar el marco bajo. Se encontró en un pasaje corto y estrecho amurallado con pino liso y ajustado. Después de 3 pasos, el pasaje se abrió a una habitación, e Ethan se detuvo. Su respiración se atoró en su garganta. El haz de la linterna barrió una escena tan completamente extraña a la casa arriba y la bodega detrás, que por un momento sintió una sensación vertiginosa de desorientación. Tanteó a lo largo de la pared junto a la entrada, sus dedos encontrando un interruptor simple y anticuado. Lo encendió. Una sola bombilla desnuda colgando del centro del techo parpadeó a la vida, arrojando un brillo cálido y constante y dorado sobre la habitación. Y Ethan vio que estaba parado en un mundo hecho de madera. Era un taller, pero era diferente a cualquier taller que hubiera visto jamás. El aire era cálido y seco, lleno de los aromas ricos y limpios de pino, cedro y el tan agudo y placentero del aceite de linaza. Era el aroma de la creación. No había desorden, no había caos. El espacio era un testimonio a una mente que ansiaba orden y precisión. Era un santuario de disciplina. A lo largo de una pared entera, un tablero de clavijas masivo sostenía una serie impresionante de herramientas manuales. Cada sierra, martillo y lima colgaba en su lugar perfecto. Un contorno blanco y limpio pintado detrás de él, una sombra esperando a que su herramienta regresara a casa. Un largo estante construido a medida sostenía docenas de formones y gubias para madera, sus bordes de acero pulido brillando, sus mangos de madera arreglados en un gradiente perfecto de mayor a menor. Vio cepillos manuales hechos de madera oscura y pesada y latón brillante, pareciendo más esculturas que herramientas. Era el arsenal de un artesano maestro, y estaba cuidado con la misma devoción meticulosa que Ethan aplicaba a su propio rifle. Un banco de trabajo masivo y de tapa pesada se alzaba en el centro de la habitación. Su superficie hecha de arce espeso era un paisaje de cicatrices honorables, muescas, cortes y las manchas oscuras de aceite y barniz. Sin embargo, estaba completamente despejado, limpiado, listo para el próximo proyecto. En un extremo había una prensa de hierro fundido pesada. En el otro, una fila de pequeños cajones etiquetados para tornillos y accesorios. Todo tenía un lugar. Todo estaba en su lugar. Esta organización silenciosa y fanática tocó una cuerda profunda dentro de Ethan. Era un idioma que entendía. El hombre silencioso arriba, el hombre de gruñidos y gestos, había poseído un alma que demandaba el mismo orden riguroso que había sido inculcado en Ethan en el ejército. Su mirada se movió de las herramientas a los proyectos mismos. Clavado en un tablero de corcho grande en la pared opuesta, no había bocetos toscos, sino planos de diseño complejos y detallados dibujados con la mano precisa de un arquitecto. Vio planos para una hermosa mecedora con patas elegantemente curvadas, un diseño para un pequeño bote con líneas limpias y rápidas y una serie de dibujos para un caballo mecedor de niño completo con notas detalladas sobre la carpintería para las patas y el tallado de la crin. La escritura era de su padre,
una escritura apretada y controlada, tan diferente de la escritura en las listas de compras que solía dejar en el mostrador de la cocina. Pero fueron los objetos en un estante largo arriba de los planos los que verdaderamente lo aturdieron en silencio. Aquí estaban los frutos de todo este trabajo oculto, una colección de obras en varias etapas de finalización. Había un pequeño pájaro delicado tallado de una sola pieza de madera de color claro, sus alas medio desplegadas como si estuviera a punto de alzar vuelo. El detalle en las plumas era tan fino que no podía imaginar la mano firme requerida para crearlo. Junto a él había un conjunto de juguetes de animales de madera, un oso, un lobo, un ciervo, lijados a una suavidad sedosa perfecta, esperando una capa de pintura. Recogió el pequeño lobo de madera, su forma simple pero perfecta, y lo giró una y otra vez en su mano. Se sentía cálido, vivo. Sus ojos cayeron sobre una hermosa caja de madera, sus lados unidos con juntas de cola de Milano intrincadas, una técnica que sabía requería inmensa habilidad y paciencia. La tapa estaba solo medio terminada, un patrón geométrico complejo incrustado con una madera más oscura. Ethan se sintió abrumado como si hubiera tropezado con la casa de un extraño, la vida de un extraño. El hombre que hizo estas cosas, el hombre que soñó estos diseños y poseyó esta increíble habilidad paciente, no era el hombre que conocía. Su padre, Samuel Vance, era un pescador, un hombre rudo y curtido cuyas manos tenían callos de alar redes y destripar peces. Era un hombre que olía al mar, que arreglaba motores con fuerza bruta, que se comunicaba en silencio. Este hombre, el hombre secreto de esta habitación oculta, era un artista, era un creador de cosas delicadas y hermosas. Poseía una sensibilidad, una pasión, una necesidad profundamente arraigada de crear belleza que había escondido exitosamente de su único hijo durante 35 años. Ethan caminó lentamente alrededor de la habitación, no tocando nada más, solo mirando. Era un soldado entrenado en reconocimiento, y este era el estudio más importante de su vida. Estaba mapeando el terreno del alma de su padre. Finalmente entendió que esta habitación no era un pasatiempo. Un pasatiempo es algo que compartes, algo de lo que hablas. Esto era algo más completamente. Esto era un secreto. Esto era un refugio. Era el lugar donde Samuel Vance venía a ser él mismo, a despojarse de la piel del proveedor estoico y convertirse en el hombre que verdaderamente estaba destinado a ser. El silencio arriba en la casa principal no había sido una señal de vacío, había sido un muro construido para proteger este espacio sagrado. Miró la única bombilla cálida, las herramientas silenciosas, las hermosas creaciones inacabadas. Esta no era solo un taller, esto era un santuario. Y él, el hijo, quien pensó que conocía tan bien el silencio de su padre, nunca había sabido siquiera que existía. El tiempo pareció disolverse en la luz dorada cálida del taller. Ethan se quedó inmóvil, un soldado en suelo extranjero, tratando de reconciliar su mapa del mundo con el extraño, hermoso e imposible paisaje ante él. El hombre que conocía, el padre de quien había pasado 15 años huyendo, no había existido, o más bien, había sido solo una fracción de la verdad, un perímetro fuertemente guardado alrededor de este núcleo secreto y vibrante. Sus ojos eventualmente fueron atraídos al banco de trabajo, el corazón de este santuario oculto. Era el único objeto en la habitación que llevaba las marcas tanto del caos como del control. Mientras el resto del taller era un monumento al orden, el banco era una historia de pasión. Su superficie era un testimonio a miles de horas de trabajo creativo y enfocado. Y sentado directamente en el centro del banco, por lo demás despejado, colocado con una especie de intención silenciosa, había un solo objeto. Un libro grueso encuadernado en cuero. No era nuevo. El cuero marrón oscuro estaba gastado, suave y agrietado en las esquinas, creado y arrugado a lo largo del lomo. Tenía la apariencia y sensación de un objeto que había sido manejado diariamente, un compañero constante. No había título en la portada. Era tan simple e inadornado como el hombre que lo había poseído. Ethan extendió una mano vacilante, sus dedos trazando la portada gastada. Esto se sentía diferente de mirar las herramientas o las tallas inacabadas. Esto se sentía como una intrusión más profunda.
Abrir este libro sería cruzar una línea final, leer los pensamientos de un hombre que nunca los habló en voz alta. Por un momento, consideró dejarlo, cerrar la puerta secreta y alejarse. Sería más fácil vender la casa y marcharse con sus recuerdos simples y dolorosos intactos que enfrentar la verdad compleja que este libro podría contener. Max, quien había estado sentado silenciosamente al pie del banco de trabajo, pareció sentir la vacilación de su amo. El perro se levantó, se acercó y empujó su nariz fría y húmeda en la mano de Ethan. Era un gesto simple y de apoyo, un empujón silencioso de aliento. Ethan miró hacia abajo en los ojos ámbar y constantes del perro, tomó una respiración profunda y recogió el libro. Se sentó en el taburete de madera resistente junto al banco y lo abrió. Lo primero que notó fue la escritura. Era la misma escritura apretada y controlada de los planos, pero aquí, en las páginas rayadas del libro, parecía más personal. La página de título estaba en blanco. Pasó a la primera entrada. Estaba fechada el 4 de mayo de 1999. Comenzando los bocetos para los gabinetes de la cocina. El pino es demasiado suave, propenso a las abolladuras. El roble es mejor. Más caro, pero durará. Mary siempre quiso gabinetes de roble. Ethan frunció el ceño. Este no era un diario. Era un libro de registro, un registro de trabajo. Hojeó las páginas. La mayoría de las entradas eran justo así, técnicas, precisas y enfocadas en el oficio. 12 de junio, 1999. Primeras juntas de cola de Milano para los cajones. Las corté a mano. La sierra está afilada, pero mi mano no es tan firme como solía ser. Paciencia. La madera te enseña paciencia. 21 de agosto de 2002. Reparé la pata de la silla antigua de la señora Gable. Madera de cerezo. Grano hermoso. Se siente bien arreglar algo roto. Era un relato meticuloso de la vida secreta de su padre. Un catálogo de proyectos, técnicas y observaciones sobre la naturaleza de la madera. Pero mientras Ethan seguía leyendo, comenzó a notar algo más. Metidas entre las notas sobre grano de madera y carpintería, había otras entradas más cortas. Eran diferentes, más personales. Estaban escritas como si Samuel estuviera hablando con alguien. 30 de septiembre de 2005. Una tormenta viene del norte. El viento suena como si estuviera tratando de contar una historia. Ojalá estuvieras aquí para escucharla conmigo, Mary. El aliento de Ethan se atoró. Mary, su madre. Su padre le estaba escribiendo a ella. Comenzó a leer más cuidadosamente, su corazón latiendo un ritmo lento y pesado contra sus costillas. El libro de registro era una conversación de un lado, una colección de cartas a un fantasma. 5 de marzo de 2007. El niño cumplió 13 hoy. Se está haciendo alto. Tiene tus ojos. Preguntó sobre el motor del bote. Traté de mostrarle, pero se frustró. No tengo las palabras correctas, Mary. Nunca las he tenido. Ethan tuvo que parar. Recordó ese día. Recordó la sensación de ser torpe, de los gestos impacientes de su padre. Había pensado que era ira, pero aquí, en la propia escritura de su padre estaba la verdad. No era ira, sino una incapacidad paralizante para comunicarse. Siguió leyendo, su mundo lentamente inclinándose en su eje con cada página que volteaba. 25 de diciembre de 2010. Primera Navidad desde que se fue al ejército. La casa está demasiado silenciosa. Espero que le estén enseñando a ser un buen hombre. Espero que esté seguro. Encendí las luces del porche por si acaso venía a casa. No lo hizo. Ethan cerró los ojos. El recuerdo de esa primera Navidad solitaria en una base militar se inundó de vuelta. Había sentido una satisfacción sombría en su aislamiento entonces, una sensación de separación justa. Nunca había pensado una sola vez que, de vuelta en Maine, una luz había sido dejada encendida para él. Las entradas continuaron, una mezcla desgarradora de lo mundano y lo profundo.
Las notas técnicas sobre un proyecto serían seguidas por una observación cruda y solitaria. 11 de febrero 2017. Terminé de lijar el osito de madera. El grano es suave como piedra de río. Tal vez se lo envíe, pero es un soldado ahora. No tiene uso para juguetes. 15 de enero 2018. Gran viento hoy. Me recuerda la noche que nos dejaste. Te extraño. El niño no llamó de nuevo. Espero que esté bien allá afuera. Las palabras torpes y simples eran como golpes de martillo a la pared que Ethan había construido alrededor de su corazón. El hombre severo y silencioso de su memoria comenzó a disolverse, reemplazado por esta nueva imagen frágil, un hombre ahogándose en un mar de dolor no expresado y preocupación. Un artesano solitario que hablaba con su esposa muerta en las páginas de un libro de registro y vertía todo su amor no expresado por su hijo en tallas que el niño nunca vería. No era un hombre frío. Era un hombre con el corazón roto que no sabía cómo mostrar su amor de ninguna manera más que construir, arreglar, crear. Su silencio no había sido un arma de desaprobación. Había sido un escudo, protegiendo un corazón que era mucho más sensible y vulnerable de lo que Ethan había imaginado jamás. Lentamente cerró el libro, su mano descansando en la portada de cuero gastado. El aire en el taller estaba espeso con la presencia de su padre, no como un fantasma, sino como un hombre que apenas comenzaba a conocer. La narrativa simple y dolorosa que había definido su vida durante 15 años, la historia de un padre decepcionado y un hijo que huyó, era una mentira, o al menos no era toda la verdad. Y supo con una certeza que era tanto aterrorizante como liberadora, que tenía que leer más, tenía que conocer el resto de la historia. El libro de registro del artesano se sentía pesado en el regazo de Ethan, un peso de palabras no dichas y verdades ocultas. Las entradas dispersas que había leído hasta ahora habían desmoronado los bordes de la caricatura fría y dura de su padre que había cargado durante 15 años. Ahora necesitaba encontrar el corazón de todo ello. Necesitaba encontrar la herida que había supurado en el silencio que definió su vida. Sus manos, usualmente tan firmes, temblaron ligeramente mientras comenzó a hojear las páginas. Ya no estaba leyendo al azar, estaba buscando. Las entradas en el libro de registro estaban meticulosamente fechadas, una línea de tiempo de la vida oculta de su padre. Ethan se movió pasos años de notas, sus ojos explorando las fechas en las esquinas de las páginas, 2003, 2004, 2005. Se estaba acercando. Redujo la velocidad cuando llegó al verano de 2006. Tenía 16 años entonces, lleno de una energía inquieta e imprudente. Las entradas de ese verano eran muy parecidas a las otras. 1 de junio 2006. Buena captura de Eglefino hoy. El motor del Sea Star está funcionando un poco áspero. Necesito reemplazar el filtro de combustible. Mary, siempre odiaste el olor del diésel. Encuentro un extraño consuelo en él. 20 de julio 2006. Comencé los planos para el caballo mecedor. El niño es demasiado mayor para ello ahora, por supuesto. Pero tal vez para sus hijos algún día. Un hombre debería dejar algo atrás que dure. Ethan leyó la entrada con una punzada de culpa. Había estado tan envuelto en su propio mundo adolescente ese verano que no tenía idea de que su padre estaba en esta habitación oculta, soñando con un futuro para una familia de la que Ethan se sentía tan desconectado. Siguió volteando las páginas, su corazón comenzando a latir fuerte en su pecho. Se estaba acercando a la fecha. 14 de agosto 2006. El día del accidente. Encontró la entrada del 13 de agosto, una nota simple sobre una tabla suelta en el porche. Contuvo la respiración y volteó la página. Las páginas para el 14 de agosto y el 15 de agosto estaban en blanco. Completamente, severamente, aterrorizantemente en blanco. No había una diatriba enojada, no había palabras escritas de decepción o furia,
Ninguna mención del sheriff o el auto destrozado o el error tonto y que cambió la vida de su hijo. Solo había silencio, un silencio tan absoluto que había consumido las páginas del libro mismo. Era el mismo silencio aplastante que recordaba del viaje en auto a casa, ahora inmortalizado en papel vacío y tinta. Para Ethan, ese vacío era más condenatorio que cualquier maldición que su padre podría haber escrito. Con una sensación de terror, se forzó a voltear la página de nuevo. Ahí, fechada una semana después, 22 de agosto 2006, había una entrada corta y severa. La escritura estaba apretada, como si estuviera tallada en la página. Vendí el Sea Star. Tengo que cuidar al niño primero. Las palabras no computaron. Ethan las leyó de nuevo, y una tercera vez. Vendí el Sea Star. Tenía que ser un error. Un barco diferente. Una figura retórica. Recordó el Sea Star, por supuesto. Su padre todavía lo tenía. Era su vida. Metido en una solapa de cuero delgada en la contraportada interior del libro de registro, los dedos de Ethan encontraron un fajo de papeles doblados. Lo sacó. Eran viejos, las arrugas desgastadas hasta ser suaves. El papel amarillento con la edad. Desdobló el primero. Era una factura de venta fechada 21 de agosto, 2006. En consideración de la suma de $12,000, Samuel Vance por la presente vende y transfiere la propiedad de la embarcación pesquera Sea Star a Thomas Finney. En la parte inferior estaba la firma de su padre, apretada y precisa. Una ola de mareo lavó sobre Ethan. Tanteó con los otros papeles. Había un acuerdo de préstamo de la Unión de Crédito Down East por $5,000, usando la casa como garantía. Y finalmente, una serie de recibos de papel carbón. Uno tras otro, documentaron pagos hechos a la familia Miller, las personas cuyo auto había golpeado. El recibo final, marcado pagado en su totalidad, era por $17,000, la suma exacta de la venta del barco y el préstamo bancario. Miró los papeles, los números, la firma de su padre y toda la fundación de su mundo se desmoronó. El Sea Star no había sido solo un barco, había sido el reino de su padre. La mente de Ethan voló de vuelta en el tiempo, y era un niño pequeño de nuevo, parado en la cubierta de ese barco, el rocío marino fresco en su cara. Recordó el orgullo en los ojos de su padre, una cosa rara y brillante, mientras estaba en el timón, sus manos seguras y firmes en la rueda. El Sea Star era la libertad de su padre, su sustento, el único lugar donde el hombre silencioso se convertía en un capitán confiado y capaz. Era la única cosa que Samuel Vance había amado verdaderamente además de su esposa. Y lo había vendido. Había vendido su reino, su libertad, su alma misma para pagar por el error de su hijo. Y nunca había dicho ni una palabra. El silencio. Todo se derrumbó sobre Ethan con la fuerza de un golpe físico. El silencio no había sido condena, no había sido decepción, había sido el sonido de un hombre sacrificando silenciosamente, estoicamente, todo. Era el silencio de un hombre caminando al banco, la cabeza en alto, para firmar un préstamo que debió haberse sentido como un fracaso. Era el silencio de entregar las llaves de su barco, su vida, a otro hombre. Era el silencio de un hombre cargando una carga tan pesada que no dejaba espacio para las palabras. No había estado avergonzando a su hijo. Lo había estado protegiendo. Protegiéndolo de la verdad de lo que su error había costado. Un sonido se desgarró de la garganta de Ethan, un sollozo crudo y gutural que fue arrancado de la parte más profunda de su alma. Los papeles revolotearon de sus dedos entumecidos, esparciéndose en el suelo del taller como hojas muertas. Se dobló, su cabeza en sus manos, el control disciplinado del soldado fragmentándose en millones de pedazos.
El dolor que no había sentido al escuchar de la muerte de su padre, ahora lo consumió, una ola gigantesca de tristeza, arrepentimiento y una culpa tan profunda que se sintió como si lo estuviera aplastando físicamente. Había pasado 15 años de su vida creyendo que era una decepción para su padre. La verdad era mucho peor. No había sido una decepción, había sido una carga secreta de $17,000 que le había costado a su padre todo. Y él, en su orgullo juvenil y arrogante, había confundido el peso de ese sacrificio con la frialdad de un hombre que no se preocupaba. Max, quien había estado acostado silenciosamente, instantáneamente se levantó y vino a él. El perro empujó su gran cabeza bajo el brazo de Ethan, gimiendo suavemente, presionando su cuerpo sólido y cálido contra él mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Ethan envolvió sus brazos alrededor del cuello del perro, enterrando su cara en el pelaje espeso y gris, y por primera vez desde que era un niño pequeño que había perdido a su madre, lloró. Lloró por el hombre que nunca había conocido y por el hijo que había sido demasiado ciego para ver. Los sollozos eventualmente disminuyeron, dejando a Ethan crudo y tembloroso como un campo de batalla después de que la última arma ha caído silenciosa. Max permaneció firme a su lado, un ancla cálida en un mundo repentinamente tumultuoso. Ethan lentamente se desenredó del abrazo del perro, su movimiento rígido como si sus músculos hubieran olvidado cómo funcionar. Se sentó, sus ojos hinchados y ardiendo, su cara un mapa de carreteras de dolor y shock profundo. El taller, que momentos atrás había sentido como un santuario, ahora parecía burlarse de él con su orden silencioso. Cada herramienta perfectamente colgada, cada superficie prístina, cada pieza de madera hermosamente tallada, era un testimonio silencioso a un hombre que Ethan había fallado completamente en entender. Los papeles dispersos del Sea Star yacían acusadoramente en el suelo, la evidencia tangible del sacrificio de su padre, un dolor constante y agudo en su visión periférica. Tenía que levantarse, tenía que moverse. No podía quedarse ahí ahogándose en arrepentimiento. Max empujó su mano con su nariz, un gesto suave y alentador. Ethan miró al perro, luego al banco de trabajo, luego a los estantes cargados con el arte oculto de su padre. Estaba aquí ahora. No podía correr de nuevo. Lentamente se levantó, sus piernas sintiéndose como plomo. Meticulosamente recogió los papeles del suelo, alisó las arrugas y los metió de vuelta en el libro de registro. No podía obligarse a leer más. Todavía no. Necesitaba un momento para respirar, para simplemente existir en esta nueva y desorientadora verdad. Su mirada barrió el taller, buscando una distracción, cualquier cosa para alejar su mente de la herida recién abierta en su corazón. Sus ojos se posaron en un objeto cubierto metido en un rincón débilmente iluminado, parcialmente oscurecido por una pila de madera y una lata de pintura olvidada. Estaba cubierto con una lona de lona pesada, protegiéndolo del polvo. Caminó hacia él, Max siguiéndolo silenciosamente detrás. Alcanzó y tiró la lona hacia atrás. Debajo del lienzo, sentado sobre una base de madera resistente, había una cuna de bebé. Estaba hecha de nogal oscuro y rico, su grano de madera ondulando como agua silenciosa. Cada listón estaba perfectamente torneado, cada junta sin costuras. La cabecera y el pie de la cama eran obras maestras de tallado intrincado. Pequeñas ballenas delicadas nadando a través de un mar de olas en remolino. Sus formas tan realistas que parecían deslizarse sobre la madera. Era una pieza de artesanía tan exquisita que le quitó el aliento. Pero estaba inacabada. Uno de los postes de esquina, destinado a ser coronado con un faro tallado, estaba solo medio hecho. La luz misma estaba toscamente formada, esperando por los detalles finos. Las ventanas, la barandilla diminuta alrededor de su base, y el tallado intrincado de las olas en el pie de la cama se desvanecía en madera rugosa y sin trabajar hacia un extremo, como si el artesano simplemente hubiera parado,
dejando su obra maestra incompleta. Ethan extendió una mano temblorosa y trazó los bordes rugosos y sin trabajar. Notó que los cortes finales y delicados en los tallados ya completados, particularmente las líneas diminutas y precisas definiendo las colas de las ballenas y las crestas de las olas, parecían menos seguros, menos firmes que el resto. Unas pequeñas muescas, casi invisibles, estropeaban la superficie por lo demás perfecta, como si la mano sosteniendo el cincel hubiera flaqueado al final. Pasó sus dedos sobre la hermosa pero trágicamente incompleta obra de arte. La cuna era un testimonio a la paciencia, habilidad y un amor desbordante e ilimitado. Era un legado. Y luego lo vio, metido en un pequeño compartimento tallado en el interior del poste de esquina inacabado. Apenas visible, había un pequeño pedazo de papel doblado. La escritura de su padre, apretada y controlada. Para mi hijo, cuando regrese a casa. Ethan se desplomó, sus rodillas cediendo bajo él. Se hundió al suelo, apoyándose contra la cuna inacabada, su cabeza descansando contra el nogal suave y fresco. No sollozó esta vez, solo hizo un sonido bajo y gutural, un sonido animal de dolor puro y sin adulterar. La cuna. Su padre había hecho una cuna para su nieto, el nieto que nunca conocería. La ironía amarga era un giro fresco del cuchillo en su estómago. Ethan había estado casado brevemente después de su primer tour de servicio. Había sido un romance torbellino nacido de la intensidad de la euforia post-despliegue. Su esposa Sara había sido un alma gentil y amable. Habían hablado de comenzar una familia, de construir una vida. Pero las cicatrices de la guerra, combinadas con las heridas más profundas y viejas de su pasado, lo habían hecho un hombre difícil de vivir con él. Habíale empujado inconscientemente, recreando la distancia emocional que había experimentado con su propio padre. Su divorcio había sido finalizado en 2022, silenciosa y sin ceremonia. Nunca le había contado a su padre sobre Sara. Nunca le había contado sobre la breve esperanza de una familia. Había sido demasiado orgulloso, demasiado avergonzado de otro fracaso. Había creído que a Samuel no le importaría. Y ahora aquí estaba la prueba, elaborada en nogal y devoción silenciosa, que su padre había cuidado más de lo que jamás podría haber imaginado. Había estado construyendo un futuro para Ethan, una cuna para un nieto, mucho antes de que Ethan mismo hubiera considerado verdaderamente ello. Y los detalles inacabados, el ligero temblor en los tallados finales, el faro a medio formar. Clicó en su lugar. Una realización devastadora. No era que su padre hubiera parado porque el matrimonio de Ethan falló. Era algo más. Algo en el libro de registro, en las entradas sobre su mano debilitándose, sobre la lucha por un corte firme. El cuerpo de su padre lo había traicionado. Se había quedado sin tiempo. Sus manos, una vez fuertes y seguras, habían comenzado a fallarle, impidiéndole completar esta obra maestra final y más personal. Ethan extendió la mano y puso su mano en la madera suave y fresca de la cuna, trazando el tallado delicado de una ballena. Era una expresión tangible de un amor que había fluido bajo la superficie de su vida como un río oculto, invisible, no sentido y trágicamente no reconocido. El silencio de su padre no era un vacío, sino un pozo profundo rebosando de emoción no expresada, vertida en las fibras mismas de esta madera. Cerró los ojos, su frente presionada contra la madera fresca. El amor de su padre había estado siempre ahí, paciente, persistente, esperando que regresara a casa. No solo a la casa, sino a la verdad. Y él, el hijo, había estado demasiado perdido en su propio dolor, demasiado cegado por sus propias suposiciones para verlo. El arrepentimiento era una cosa viva y respirante dentro de él, desgarrando su alma. Max, sintiendo la profundidad de la tristeza de su amo, descansó su cabeza en el hombro de Ethan, una presencia silenciosa y consoladora en el taller silencioso. Era el único consuelo que tenía. Ethan no sabía cuánto tiempo se sentó en el suelo del taller, el frío del concreto filtrándose en sus huesos.
El shock profundo había dado paso a un dolor vasto y vacío, un hueco que se sentía más grande que el dolor mismo. Max se quedó cerca, un centinela peludo y silencioso. Su presencia, lo único que se sentía real en un mundo que había sido volteado completamente al revés. La verdad que había descubierto era demasiado inmensa, demasiado devastadora para procesarla solo en la atmósfera silenciosa y pesada de la casa. Los papeles dispersos, la cuna inacabada, el libro de registro, todo era evidencia, pero era evidencia de una vida secreta, una historia de un solo lado. Necesitaba escuchar una voz. Necesitaba un testigo. Alguien que hubiera conocido a su padre no solo como el hombre silencioso en la casa, sino como el hombre que había existido en el mundo exterior. Solo había una persona en la que podía pensar. «Ven, muchacho», dijo, su voz ronca. Se empujó a sí mismo para ponerse de pie, su cuerpo rígido y dolorido. «Vamos a dar un paseo». Dejó el taller, tirando la puerta oculta cerrada detrás de él. El clic silencioso resonó en el sótano. No se molestó en reemplazar las tablas que la habían escondido. El secreto había salido. Subió las escaleras que crujían, caminó por la casa silenciosa y salió al aire fresco y helado de la tarde. El corto viaje al pueblo costero de Port Clyde fue un borrón. El paisaje familiar de pinos y afloramientos de granito, que había parecido tan opresivo a su llegada, ahora se veía diferente. Se veía como el mundo de su padre, un lugar de belleza silenciosa y resistente que nunca había tomado verdaderamente el tiempo para ver. Estacionó la camioneta frente a una tienda de frente desgastado, con letras azules descoloridas que decían «Ferretería y suministros marinos de Holloway». Recordó el olor del lugar desde su infancia, una mezcla única de aserrín, metal y carnada. Empujó la puerta abierta, una pequeña campana anunciando su llegada, y entró. La tienda era un refugio desordenado pero organizado de cosas prácticas. Los estantes estaban cargados con todo, desde señuelos de pesca y cuerda hasta accesorios de plomería y latas de pintura. Detrás de un mostrador largo de madera estaba el hombre que lo había llamado, señor Ben Holloway. Era un hombre de finales de los 60, con una cabellera llena de cabello blanco y una cara profundamente arrugada por años de entrecerrar los ojos hacia el sol y compartir risas con sus clientes. Tenía ojos azules pálidos y amables que mantenían una pista de cansancio marinero. Estaba limpiando el mostrador con un trapo, pero se detuvo en el momento que vio a Ethan. «Ethan», dijo, su voz gentil. Puso el trapo abajo. «Me estaba preguntando cuándo podrías pasar por aquí». Ethan caminó lentamente al mostrador, Max junto a su talón. No sabía por dónde empezar. Las preguntas en su mente eran un revoltijo caótico. «Señor Holloway», comenzó, su voz aún ronca. «Necesitaba preguntarle algo. Sobre mi padre». Ben asintió lentamente, sus ojos amables estudiando la cara de Ethan. Vio los ojos hinchados, el agotamiento profundo. «Por supuesto, hijo. Lo que necesites preguntar». «El Sea Star», dijo Ethan, el nombre del barco sintiéndose como una piedra en su boca. «Su barco. Siempre asumí que todavía lo tenía». Una sombra pasó sobre la cara de Ben. Se apoyó contra el mostrador y suspiró. Un sonido pesado con memorias viejas. «Ah, el Sea Star. Ese era un barco fino. Tu padre amaba esa embarcación como si fuera un miembro de la familia». «No, hijo. La vendió hace mucho tiempo. De vuelta en 2006. «¿Por qué?», preguntó Ethan, aunque ya sabía la respuesta. Solo necesitaba escucharla de alguien más. Ben estuvo silencioso por un largo momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Me hizo prometer, Ethan. Me hizo jurar que nunca te vería. Vino aquí el día después de que la vendió, luciendo como si hubiera perdido un miembro». Le pregunté qué estaba mal y simplemente negó con la cabeza. Dijo, «Está hecho. El muchacho está seguro». Me dijo que era el trabajo de un padre cargar el peso, no los hijos. Y nunca habló de ello de nuevo. Las palabras cayeron como golpes suaves y constantes, cada uno confirmando la verdad devastadora.
No era un secreto guardado por ira, sino por un amor protector feroz. Estaba orgulloso de ti, ¿sabes? Continuó Ben, su voz más suave ahora. Tan increíblemente orgulloso. Después de que te alistaste, cada vez que enviabas una carta, la traía aquí. Sus ojos ya no eran lo que solían ser, así que me pedía que se la leyera. Solo se paraba ahí, escuchando con esta mirada en su cara. Una especie de orgullo silencioso y feroz. Mantenía una foto tuya en uniforme en su cartera. Se la mostraba a cualquier vendedor o turista que se quedara quieto lo suficiente para mirar. Ethan sintió una nueva ola de dolor lavarlo, pero esta vez era diferente. Era una tristeza mezclada con una calidez extraña y dolorosa. Su padre había estado orgulloso de él. El hombre de quien había huido, el hombre que pensó que lo despreciaba, había estado cargando su foto en su cartera. Encontré algo, dijo Ethan, su voz apenas un susurro. En el sótano, un taller y una cuna. Estaba inacabada. La sonrisa triste de Ben regresó. Su iglesia la llamaba. Ese era su verdadero hogar. Y esa cuna, oh, esa cuna, era su mayor alegría y su mayor tristeza. Estaba tan emocionado cuando la comenzó. Venía aquí mostrándome los bocetos, hablando sobre el nogal que había ordenado especial. Dijo que quería que su nieto tuviera algo hecho de amor y paciencia. La mirada de Ben se desvió a un calendario en la pared, como si mirara hacia el pasado. Pero sus manos, los últimos 2 años, la artritis se puso mala. Venía aquí algunos días tan frustrado que apenas podía hablar. Levantaba sus manos y simplemente negaba con la cabeza. Decía que ya no lo escuchaban. No poder terminar ese regalo para ti, para el nieto que esperaba que tuvieras, creo que eso le rompió el corazón más que vender el barco jamás lo hizo. Y ahí estaba, la pieza final faltante del rompecabezas. El retrato completo, trágico y hermoso del hombre que su padre era. Un hombre que sacrificó su pasado, soñó con un futuro y fue atormentado por un presente que lo traicionó. Un hombre que amó a su hijo tanto que cargó el peso de su silencio y sus secretos, solo, hasta el final. Ethan solo pudo asentir, incapaz de hablar. Había venido aquí por respuestas, y Ben se las había dado. La memoria del pescador había llenado los vacíos del libro de registro del artesano. Era un buen hombre, Ethan, dijo Ben de nuevo, su voz espesa con emoción. Se estiró sobre el mostrador y puso una mano nudosa y gentil en el hombro de Ethan. Solo un hombre que no sabía cómo decir las palabras, así que las dijo con sus manos en su lugar. Ethan finalmente encontró la mirada del anciano y, por primera vez, dejó que la verdad completa y sin barnizar del amor de su padre se asentara en su corazón. El viaje de vuelta de Port Clyde fue un viaje a través de un mundo rehecho. Ethan condujo lentamente, el camino costero familiar ahora viéndose completamente nuevo para él. Los pinos estoicos y resilientes aferrados a los acantilados de granito, la vasta extensión gris del Atlántico, ya no parecían solitarios o desolados. Se veían como su padre, silenciosos, fuertes y duraderos. Cuando finalmente tiró la camioneta el sendero de grava, la casa en el acantilado no se veía como un monumento a sus fracasos. Se veía como un hogar esperando que su hijo finalmente, verdaderamente, regresara. Dejó la camioneta funcionando y caminó por la puerta principal, Max caminando silenciosamente a su lado. No hizo una pausa en la sala de estar o la cocina. Caminó con un propósito renovado, un paso medido y firme que era diferente de la marcha del soldado que había usado antes. Era la caminata de un hombre que sabía a dónde iba. Descendió las escaleras que crujían al sótano y pasó por la abertura al taller. La luz dorada cálida y el aroma rico de madera y aceite lo recibieron. Esta vez no había shock, no confusión, solo había una sensación profunda de llegar a casa. El espacio ya no era un secreto que había descubierto, sino una verdad que ahora compartía.
Miró las herramientas perfectamente ordenadas, los planos meticulosamente dibujados, las obras de arte medio terminadas. Este no era solo el santuario de su padre, era el corazón de su padre puesto al desnudo. Su misión original, Operación Barrido Limpio, ahora parecía una broma cruel, el plan frío y distante de un niño que no había entendido nada. Vender esta casa, subastar estas herramientas, dejar que este espacio sagrado fuera vaciado y llenado con las pertenencias sin sentido de extraños, sería la traición final e imperdonable. Sería tomar el sacrificio de su padre, su amor silencioso, y descartarlo como basura. Max, como si sintiera la gravedad del momento, se apoyó con su peso sólido contra la pierna de Ethan, mirando hacia arriba con sus ojos ámbar inteligentes. Ethan se agachó y descansó su mano en la cabeza del perro, la sensación familiar del pelaje espeso un ancla consoladora. Miró a Max, luego a la cuna inacabada en la esquina, y supo. El pasado no era un campo de batalla del cual escapar o una ruina que abandonar. Era una fundación sobre la cual construir. Era una herida que sanar. «Me quedo, muchacho», susurró, las palabras sintiéndose más correctas que cualquier cosa que hubiera dicho en años. «Nos quedamos». Una determinación, poderosa y silenciosa, se asentó sobre él, desplazando el dolor caótico que lo había consumido. Tenía una nueva misión ahora, una que no le fue asignada, sino que surgió de la parte más profunda de su alma. Era una misión de recuerdo, de reconciliación y de redención. Caminó hacia el tablero de corcho y cuidadosa, reverentemente, bajó los planos para la cuna. Los extendió en la superficie limpia del banco de trabajo. Los estudió por mucho tiempo, trazando las líneas elegantes con su dedo. Vio la mente de su padre en trabajo, las medidas precisas, las notas en los márgenes sobre el grano de la madera, los cálculos cuidadosos para las juntas. Era un idioma de amor, expresado en números y ángulos. Así era como su padre le había hablado al futuro. Luego se volvió a la pared de herramientas. Se paró ante el tablero de plaquijas, sus ojos explorando las filas de acero brillante y madera pulida. No estaba solo eligiendo herramientas, estaba eligiendo su herencia. Se estiró y tomó una gubia de tamaño mediano, su mango de madera desgastado suave y oscuro por el agarre de su padre. Casi podía sentir el calor fantasma de la mano de su padre en la madera. Seleccionó una sierra pequeña de diente fino y un mazo de madera. Lo sostuvo en sus manos. No se sentían como objetos extraños, se sentían como una promesa. Caminó a la esquina donde la cuna inacabada se alzaba, un testimonio silencioso y hermoso a un amor interrumpido. Pasó su mano sobre el faro medio tallado, la madera rugosa sin terminar, un contraste severo a las secciones completadas de suavidad sedosa. Podía ver donde la mano de su padre había comenzado a fallar, donde las líneas habían perdido su confianza. Tomó una respiración profunda, el aroma del nogal llenando sus pulmones. Colocó el borde afilado del cincel contra la madera rugosa del faro. Levantó el mazo. El silencio en el taller fue absoluto, una respiración contenida. Y mientras comenzó a trabajar, mientras el mazo encontró el mango del cincel con un golpe suave y sólido, comenzó a hablar con su padre de la única manera que importaba ahora. «Lo siento», pensó. Todo su ser enfocado en el pequeño rizo de madera que se despegó bajo la hoja. «Siento haber estado tan ciego. Siento no haber estado aquí». Otro golpe del mazo, otro rizo perfecto de madera. No estaba hackeando la pieza, sino gentil, cuidadosamente siguiendo las líneas que su padre había dibujado, continuando el trabajo que había sido comenzado. «Gracias», susurró su alma a la habitación silenciosa, «por el Sea Star, por protegerme, por nunca rendirte conmigo, incluso cuando me había rendido contigo». Trabajó durante horas, el mundo fuera del taller disolviéndose. Solo había la luz cálida,
El aroma de la madera, la herramienta en su mano y el ritmo silencioso y constante de su trabajo. Max, su deber cumplido, se acurrucó en una pila de sacos de arpillera limpios en la esquina y cayó en un sueño profundo y pacífico. El sonido suave de su respiración era un acompañamiento gentil al susurro del cincel. Ethan ya no era un soldado, ya no era un fugitivo, era un hijo recogiendo las herramientas que su padre había dejado. Con cada corte cuidadoso, estaba terminando más que solo un mueble. Estaba terminando una conversación que había sido dejada en silencio por 19 años. Estaba tallando su disculpa, su gratitud y su amor en la madera misma que su padre había elegido para él. El silencio del taller ya no estaba vacío. Estaba lleno con el sonido de la curación. La nieve había enterrado el sendero de grava, y el rocío salado se había congelado en patrones cristalinos en las ventanas. Pero dentro de la vieja casa de madera en el acantilado, una calidez silenciosa y constante había echado raíces. Y profundo en la tierra, en el taller oculto, un hijo había pasado los meses fríos y oscuros llegando a conocer a su padre. Ahora la primavera estaba llegando. Vino no en una explosión repentina, sino tentativamente, en pequeñas señales valientes. La manta espesa de nieve comenzó a retroceder, revelando la hierba resistente y dura debajo. El hielo en la ensenada se agrietó y gimió, rompiéndose para revelar el agua oscura e inquieta del Atlántico. Los días se hicieron más largos, y la luz del sol que se filtraba a través de la ventana pequeña y alta del taller llevaba una nueva calidez gentil. Las estaciones habían cambiado, y también Ethan. La mirada demacrada y atormentada del soldado se había suavizado. La postura rígida y controlada se había relajado en la postura fácil de un artesano. Había pasado el invierno no solo limpiando la casa, sino reclamándola, reparándola. Había arreglado la tabla suelta en el porche, vuelto a acristalar una ventana agrietada y limpiado la chimenea. Y en el taller había trabajado. Había aprendido el idioma de las herramientas de su padre, el carácter único de cada tipo de madera. El trabajo era lento, laborioso y profundamente meditativo. Cada rizo de madera que caía de su cincel se sentía como una capa de viejo resentimiento siendo despegada. Cada junta perfectamente ajustada se sentía como una pieza rota de su propio pasado siendo reparada. No solo estaba construyendo, estaba sanando. La cuna se había convertido en todo su mundo. Ya no era solo el proyecto inacabado de su padre. Se había convertido en una colaboración a través del tiempo, una conversación entre dos generaciones. Siguió los diseños intrincados de su padre, sus propias manos moviéndose para completar el trabajo que las de su padre habían sido forzadas a abandonar. Y ahora, en una mañana fresca y clara de abril, temprano, era tiempo para el toque final. Se paró ante la cuna, una obra maestra de nogal oscuro y ondulante. Las pequeñas ballenas talladas parecían nadar en el grano de madera, y las olas coronaban con una energía realista. Todo lo que quedaba era el pequeño faro en el poste de esquina, la pieza que las manos fallidas de su padre habían dejado como un bloque rugoso e informe. Recogió el más fino de los cuchillos de tallado de su padre. El mango estaba desgastado suave, perfectamente contorneado a una mano que no era suya, pero se sentía familiar de todos modos. Tomó una respiración profunda y estabilizadora, el aire rico con el aroma de nogal y aceite. Sus propias manos estaban firmes ahora, confiadas. Durante el invierno había descubierto una paciencia que nunca supo que poseía. Un enfoque silencioso que era más profundo y más duradero que la concentración alimentada por la adrenalina del campo. Comenzó a tallar los detalles finales. Con la punta del cuchillo, grabó las ventanas diminutas alrededor de la parte superior del faro. Talló la barandilla delicada del mirador de la viuda.
Sus movimientos eran precisos y económicos. Ya no era solo un hijo terminando un regalo, era un artista honrando al maestro que había venido antes. Mientras trabajaba, sintió la presencia de su padre, no como un fantasma, sino como una calidez silenciosa y aprobatoria en el aire quieto del taller. Trabajó hasta que el último detalle diminuto fuera perfecto. Luego retrocedió. Estaba terminado. La cuna era un todo perfecto, una colaboración sin costuras de las manos de dos hombres. El pequeño faro se alzaba orgullosamente su esquina, un faro de esperanza y resistencia. Era más que un mueble, era una historia, un símbolo de un amor que había soportado silencio, sacrificio e incluso la muerte. Era una obra maestra de reconciliación. Ya no era el soldado fugitivo, un hombre definido por lo que había huido. Era un hijo que había encontrado sus raíces profundas en el suelo cubierto de acerrín del taller de su padre. Había venido a casa buscando una pelea, una forma de conquistar los fantasmas de su pasado. En su lugar, había encontrado la paz, no la paz fugaz y hueca entre despliegues, sino una paz profunda y silenciosa que se asienta en el alma. Esa tarde, cuidadosamente llevó la cuna terminada arriba desde el sótano. Era más pesada de lo que esperaba, pesada con historia y amor. Se movió por la casa, su casa ahora, y colocó la cuna en la sala de estar, junto a la ventana grande que daba al mar. No durmió esa noche. Se sentó en la vieja silla de su padre, con la gran cabeza de Max descansando en su regazo, y esperó. Justo antes del amanecer, el cielo comenzó a cambiar. La negrura tinta profunda se suavizó a un púrpura magullado, luego a un gris perla suave. Una línea delgada de naranja brillante apareció en el horizonte, ensanchándose, extendiéndose y prendiendo fuego a la parte inferior de las nubes. Los primeros rayos del sol de primavera se rompieron sobre el borde del mundo, y el agua gris y calmada del Atlántico se transformó en una extensión brillante de oro y plata. La luz del sol se derramó por la ventana limpia y cayó sobre la cuna terminada, haciendo el nogal oscuro brillar con una luz interior cálida. El pequeño faro tallado parecía atrapar la primera luz del día, un faro silencioso y constante en la habitación silenciosa. Ethan miró la cuna, luego al océano sin fin, y una sensación profunda de calma se asentó sobre él. El futuro era territorio desconocido, un mapa aún por dibujar. No sabía si se convertiría en un artesano como su padre, o si algún día tendría un niño para poner en esta hermosa cuna. Pero sabía con una certeza que era tan firme como el amanecer, que ya no estaría corriendo. Había venido a casa a enterrar a un padre que pensó que conocía, y al hacerlo, había descubierto a un hombre que pasaría el resto de su vida amando. El legado de su padre no era el peso del pasado, no la carga de un sacrificio no hablado. Era esta cuna, era esta casa, era la fuerza silenciosa que ahora sentía en sus propias dos manos. Era una luz guía, un faro a la costa de su propio corazón, mostrándole el camino adelante, iluminando el sendero a casa. Y finalmente, verdaderamente, estaba listo para que el nuevo día comenzara. A veces, el amor más grande no se encuentra en las palabras que escuchamos, sino en el idioma silencioso del sacrificio. Un idioma que puede tomar una vida entera para entender. La lealtad inquebrantable de un perro como Max a menudo sirve como la llave, desbloqueando las puertas al pasado y mostrándonos el amor que siempre estuvo ahí. Si tienes una historia de un amor silencioso o un compañero leal que te guió, estaríamos honrados de leer tus pensamientos en los comentarios abajo. Para unirte a nuestra comunidad y ayudar a que estas historias lleguen a otros, esperamos que te suscribas y compartas este viaje. La siguiente historia ya te está esperando. Solo haz clic en el video en la pantalla para continuar la aventura con nosotros.